La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Gracias a Dios. Tomen asiento, gloria a Dios. Vamos a hablar acerca de la fe que produce milagros. Quisiera, hermanos, por un momento hablar de esto porque nosotros vamos a necesitar fe para que sucedan los milagros. Sin fe, pues ya lo dijo el versículo, que es imposible agradar a Dios. Y si usted quiere que su fe se le aumente, porque cuando una persona tiene fe, enfrenta los problemas de la vida y ni siquiera el sueño le quitan, porque tiene fe en Dios. Pero hay otras personas que cuando viene cualquier problema, están todos, hermanos, pálidos, no hallan la puerta. Y bueno, yo le voy a decir el secreto para que usted tenga más fe. ¿Cuántos quieren tener más fe? Que tenga una fe, hermano, para enfrentar osos y leones y que usted los enfrente con carácter. Mire, hermanos, para poder aumentar usted su fe, la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y por el oír de qué? La palabra de Dios. O sea que yo tengo que oír la palabra de Dios. No solamente, hermanos, el domingo que vengo aquí o el viernes, no. Usted si viene nada más el domingo, le va creciendo la fe muy pequeñita. Pero yo tengo que venir los viernes a escuchar la palabra. Vengo el domingo, escucho la palabra. Voy a mi grupo pequeño, escucho la palabra. Y aparte, todas las mañanas leo parte de la Biblia. Y así mi fe se va robusteciendo, mi fe va creciendo. Entonces, hermanos, usted va a mirar, por ejemplo, que quizás nosotros no estamos tan preparados para enfrentar tantas pruebas que pudieran venir a nuestras vidas, porque a pesar de que estamos en la era de la tecnología, donde podemos ir en el carro oyendo la Biblia, podemos poner una predicación, podemos tener la Biblia impresa, la Biblia de todos. O sea, hay muchos medios por los cuales nosotros debíamos de tener una fe superior a la fe de los antiguos, porque si usted ve, por ejemplo, en el capítulo 11 de Hebreos, nos habla de los campeones de la fe. Todo este capítulo es pura fe. Y por la fe taparon bocas de leones, y por la fe enfrentaron guerras, por la fe vencieron, por la fe ahuyentaron reinos. Fue tanta, hermano, la fe que estos tenían, y ellos no tenían en una Biblia, fíjese. Ellos, hermanos, oían la palabra del Señor y le ponían toda la diligencia. Ahora la Biblia solamente, o el Antiguo Testamento, lo tenían los sacerdotes. Eran los únicos que tenían el acceso de entrar y leer los rollos en el templo. Pero ellos, yo no sé qué clase de atención le ponían, que aprendían tanto, que cuando venían las pruebas, cuando venían, hermanos, las luchas, hermanos, ellos vencían. Y nosotros tenemos ese privilegio de que nosotros podemos, hermanos, aumentar nuestra fe, tener una fe grande. Ahora, si usted es una persona que no tiene metas, pues es que no tiene fe. Simplemente cuando no tiene uno metas, no tiene fe. Pero si ponemos metas, entonces las metas nos están, hermanos, denunciando que tenemos fe. Ahora, por ejemplo, si usted estamos hablando de que va a haber 350 grupos. Y ya tenemos un buen número de hermanos que tienen de 8 para arriba. Ellos ya no necesitan fe para multiplicar. Porque la fe es cuando usted ve lo imposible. O sea, la fe, dice el versículo, no sé si es el versículo 1, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, no vemos todavía que tenemos 12 personas, 10 personas, tenemos 4, tenemos 3, tenemos 5. Ahí usted necesita la fe, porque esa es la fe, la certeza de lo que se espera y estar convencido de lo que todavía no miramos. Si usted ya no sea como Tomás dijo: hasta no ver, no creer. Esa no es fe. Primeramente usted quiere ver el milagro para decir yo tengo fe en Dios. No, es al revés. Primeramente usted está sin ver nada y esa es la fe.
La certeza de lo que se espera y estar convencido de lo que no miramos. Así que si usted es una persona que tiene 2 o 3 personas en su grupo pequeño, usted necesita esta fe para hablar de fe y para ver, porque Dios se mueve a través de la fe. Porque sin fe, ¿ok? Sin fe, si usted tiene una célula que no crece y todo eso, ¿usted qué necesita? Tener fe. Y aparte de tener fe, le voy a mostrar otras cosas que necesitamos hacer. Porque la fe genera acompañada de acción, gloria a Dios. Entonces tener fe en Jesucristo significa confiar totalmente en Él, confiar en su poder, significa creer que aunque no tengamos todas las cosas, Él sabe cómo nos va a ayudar a superar dificultades del día a día. Cuando de fe hablamos, tenemos diferentes maneras de actuar. Por ejemplo, diferentes maneras de fe. Hay personas que tienen fe en sí mismos. Hay personas que tienen fe en las otras personas. Y hay otra clase de fe cuando tú tienes una fe en Dios. Ahora, cuando uno tiene su fe en otras personas, por eso mucha gente se decepciona. Porque tenía fe en esa persona y los humanos fallamos. Y cuando usted mira que una persona le falla, aunque usted le tenía fe, después dice, ya no confío en nadie. Y por eso ahí la palabra del Señor nos dice, tener fe, ahí nos dice claramente, dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego dice en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios, entonces está hablando de la fe en Dios. Es necesario que crea que Dios existe. Estamos hablando de una fe que no falla. El amigo le puede fallar, su propia fe le puede fallar, pero cuando usted pone su fe en el Señor Jesucristo, es seguro que va a suceder cosas grandes. Por eso tenemos que tener fe. Hay personas que tienen fe en otras personas, pero no en uno mismo. Porque yo le estaba contando el otro día de aquella persona que cruzó el catarata del Niágara 2 veces en la cuerda. Y la gente estaba aplaudiendo y la gente estaba contenta, las camarógrafos estaban contentos, pero me faltó una parte donde dice que el hombre que cruzó las cataratas 2 veces, luego la cruzó en una carretilla. Y cruzó la catarata en una carretilla y los aplausos no cesaban. La gente, y luego dijo, ¿cuántos creen que puedo otra vez cruzar la catarata? ¿Cuántos tienen fe que la puedo cruzar? Y ellos dijeron sí. Y la volvió a cruzar en una carretilla y en un hilo, la gran catarata del Niágara. Y luego cuando salió dijo, ¿cuántos creen que la puedo cruzar otra vez? Y dijeron sí. Dijo, entonces lances el primero a la carretilla. Y todos se quedaron callados. O sea, tenían fe que otro podía hacerlo, pero no tenían fe que él pueda estar ahí. Y muchas de las veces nosotros tenemos fe, dice, qué personajes, qué tremendos, qué fe tuvieron. Y hermanos, aleluya, tienen fe en todos estos, pero cuando les toca a ellos, no pueden. Entonces, hermano, la fe va a ser probada. Dios te va a probar en la adversidad, Dios me va a probar a mí. Porque la fe, hermano, tiene que ser probada. No porque seamos hermanos muy espirituales, la gente, todos los personajes de Hebreos eran gentes mejores que nosotros. Hombres, hermanos, consagrados y pasaron por momentos bien duros, bien difíciles, pero todos pasaban la prueba. Por eso se llaman los campeones de la fe. Por eso es que el Señor inspiró al apóstol Pablo para que pusiera todos los campeones de la fe, para que nos inspirara a nosotros también en ellos y supiéramos que, hermanos, hay cosas peores que ellos pasaron y nosotros cómo nos va en las cositas que pasamos. Entonces tenemos que tener fe. ¿Qué es la fe entonces? Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, estar convencido de lo que aún no estamos mirando. No podemos, hermanos, primeramente recibir y luego creer, ¿no? Primeramente tenemos que creer y después recibiremos. Todos podemos creer en algo que estamos viendo. Lo bueno es creer en algo que no estamos viendo. ¿Qué es lo que no está viendo? Que su grupo se multiplica. Eso es normal.
Su grupo está estancado, no se multiplica. Pero por 2 meses les voy a hablar de la fe. Porque finalmente todos nos vamos a multiplicar. Yo dije que todos. O sea, necesito que todos crean también. Porque si 2 se ponen de acuerdo sobre una petición, Dios la va a hacer. ¿Cuántos creen que todos nos podemos multiplicar? No importa que tenga 4, usted va a empezar a orar, usted va a empezar a reprender, usted va a empezar a creer. Y al que cree, todo le es posible, dice la palabra del Señor. Entonces preparemos para esa grande cosecha de almas, hermanos, aleluya. Tenemos muchas células, hermano, que se han quedado ahí por años, hermano. Pero esta vez vamos a romper con esa esterilidad y vamos, hermanos, a abrir esas matrices espirituales, hermano, para que esos grupos se llenen. Pero yo tengo que creer y usted tiene que creer, hermano, porque solamente el Señor dijo: si crees, todo te es posible. Si no crees, nada te va a ser posible. Hay que creerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Le voy a dar el ejemplo de una fe genuina. Existen muchas fuentes de fe, pero le voy a dar el ejemplo de una fe genuina. ¿Tú crees que tienes problemas? Déjame llevarte a alguien que tenía problemas peores que nosotros. Dice la palabra del Señor, hermanos, en este gran ejemplo de una mujer, en Lucas capítulo 8, verso 43, la mujer del flujo de sangre. Veamos los problemas que esta mujer enfrentó y vamos a ver qué problemas nosotros podemos enfrentar y cómo hizo para recibir el milagro. Por eso estamos hablando de los milagros de la fe. Y dice en Lucas 8, 43 al 48, dice: una mujer que hacía 12 años padecía hemorragias y había gastado en médicos todo lo que tenía, sin que ninguno hubiera podido curarla, sin resultados. Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto a Jesús. Y al instante su hemorragia se detuvo, su flujo se detuvo. Y entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Todos negaban haberlo tocado. Así que Pedro y los que estaban con él le dijeron: Maestro, son muchos los que te oprimen y te aprietan, dice. Pero Jesús dijo: no, alguien me ha tocado. Yo sé bien que de mí ha salido poder, dijo Jesús. Cuando la mujer se vio descubierta, se acercó temblorosa y se arrojó a sus pies de Jesús y delante de todo el pueblo le contó por qué lo había tocado. Y como al instante había cesado, se había curado, se había sanado. Entonces Jesús dijo: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Ahora, en Mateo 9:20 nos explica otra parte. Es la misma historia, pero más ampliada acá. Dice Mateo 9:20: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre. Desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocase solamente su manto, seré sana. Ahora mire, hermanos, el Señor le dijo: ten ánimo. Pero Jesús le volvió y la miró y le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer se fue salva desde aquella hora. La salvó de ese azote que tenía. ¿Cuántos años tenía enferma? 12 años, hermanos. Me imagino a aquella mujer, hermanos, las imposibilidades que tuvo que enfrentar para que sucediera el milagro. Primeramente, 12 años inmunda, 12 años con flujo de sangre. Imagínese usted, hermanos, una mujer con 12 años. Imagina, hermanos, flaca, pálida, cayendo, enferma. Y tenía 12 años. Y una mujer cuando tiene flujo de sangre, yo no sé, les dura 6 o 7 días. Las pobrecitas no hay a la puerta. Eso es sufrimiento. Esta tenía 12 años con flujo de sangre. Y además, hermano, había gastado todo en los médicos. Ahora, enferma. Quizás tenía algún dinerito y empezó a buscar y iba con un médico, iba con otro, iba con todo lo que le decían. Y cada uno le daba su medicina, le daba su opinión, le sacaban el dinero.
Y finalmente, hermano, nadie la pudo sanar. Ahora, si nadie la pudo sanar, pero esto tuvo peor, porque todavía cuando te sacan todo el dinero y te sanas, dices, bueno, gasté todo lo que tenía, pero por lo menos me sané. Pero a esta mujer le sacaron todo el dinero, vendió el carro, vendió los camellos, quizás vendió las tierras, se quedó en la calle la mujer. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Nada sucedió. Antes le iba peor, hermano. Esta sí quedó en una condición, hermano, de mendiga, de miserable, una condición que no se le puede, hermanos, desear a nadie. Quedó, hermano, enferma, con flujo en la calle, sin dinero, sin, hermanos, ningún medio para poder sanarse. Ella se quedó así. Aparte de eso, había gastado todo su dinero. Aparte de eso, era una mujer que estaba inmunda. Ahora, la Biblia nos habla acerca de la mujer inmunda. ¿Qué se debería de hacer con una mujer inmunda? En Levíticos capítulo 15, verso 19 en adelante, dice: cuando la mujer tenga flujo de sangre y si se quede en su cuerpo, deberá estar recluida 7 días. O sea, cuando estaba en flujo de sangre, que estaba en su menstruación, debería de quedarse 7 días, los días de la menstruación. Cualquiera que tocare es impura, dice, y es impuro hasta la noche. Y luego dice: todo lo que sirva de cama mientras esté recluida será impuro. Todo aquello sobre lo que se siente será impuro. Cualquiera que toque su cama deberá lavar sus vestidos y después lavarse con agua, será impuro hasta la noche. Cualquiera que toque cualquier mueble sobre ella, que ella se haya sentado, deberá lavarse sus vestidos, lavarse a sí mismo con agua y será impura hasta la noche. Quien tocare lo que ella está, en lo que ella está, sobre la cama, sobre la silla, donde quiera que ella descanse, será impuro hasta la noche. Si alguien se acostare con ella y entrare en contacto con su menstruación, será impuro durante 7 días. Toda la cama, dice, toda cama donde ella se acueste será impura. Entonces imagínense, todavía cuando eran 7 días, hermanos, todo quedaba impuro. Por eso cuando aquella mujer se acercó a Jesús, ella, hermanos, se acercó lenta, quizás entre la multitud, arrastrando con temor, porque aquella mujer no tenía que estar ante el público. Ella tenía que estar metida en su casa, porque era impuro todo lo que tocara. Sin embargo, con esa desesperación, ella se acercó al Señor arriesgándose que la iba a reprender, que la iba a regañar, que algo iba a suceder. Pero hermano, cuando hay necesidad, uno hace hasta lo imposible por un milagro. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, hermanos, sigue ahí. Dice: no era fácil llegar a Jesús por la multitud. En este momento, ir por un milagro, la mujer se encontraría con otros retos más grandes, multitudes. Jesús traía mucha gente siguiéndole. Era difícil acercarse a él. Además, enferma, pálida, sin fuerzas, inmunda, y la multitud que se le ponía enfrente. Esta es la fe viva, porque, hermano, ella hizo su parte. Por eso es de que Dios la sanó. Hermanos, imagínense, hermanos, ella, hermanos, allí pisoteada entre la multitud, pero se acercó y ella iba diciendo: si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que voy a sanar. Hermanos, aquella mujer no se quedó en la casa. Aquella mujer, hermanos, hizo su parte. La parte de ella hizo lo que ella debería de hacer: acercarse a Jesús. Porque uno, hermanos, para que recibir el milagro de Jesús, uno tiene que hacer su parte. Por ejemplo, Jairo tenía a su hija que estaba enferma y estaba muriendo. Entonces Jairo no dijo: vayan y traigan al maestro. Él fue y se arrodilló y se le postró y dijo: Señor, yo te pido que vengas a mi casa, porque mi hija está enferma, está muriendo. Entonces el Señor dijo: yo voy a tu casa a sanar tu hija. Luego también, por ejemplo, tenemos al paralítico. El paralítico, hermanos, estaba paralizado, pero él, hermanos, aleluya, tuvo fe, y entre 4 hicieron su parte y lo llevaron a Jesús. Ahí lo tenemos, hermanos. La fe sin obras, dice la Biblia, es una fe muerta.
Los 10 leprosos que no se podían acercar, hermanos, ni a la ciudad. Dice la palabra del Señor que se encontró con 10 leprosos que ellos, hermanos, desesperados. Ellos buscaron a Jesús, hermanos, y se arriesgaron. Dijeron, bueno, la lepra es incurable y nadie se podía acercar a un leproso o lo mataban, hermano. El leproso no podía entrar a la ciudad, no podía tocar su familia, no podía ver a nadie hasta que moría. Pero ellos se arriesgaron, hermanos. Se arriesgó la mujer del flujo de sangre, se arriesgaron los leprosos, se arriesgó Jairo, hermano, y se arriesgaron muchos, hermanos, a ir a Jesús porque ahí estaba su sanidad. Ahora estamos nosotros al revés. Ellos estaban enfermos y buscaban a Jesús, y ahora usted dice, ¿y por qué no vino la hermana? Es que está enferma. ¿Qué no sería al revés? Todos estos enfermos, ¿qué hacían? Venían a Jesús, buscaban a Jesús. Pero hoy en día usted tiene una gripe, usted tiene tos, usted tiene, hermanos, aleluya, una fiebre, se queda una semana. Es cuando debes de venir. Y algunos me están mirando por internet. ¿Sabe por qué, hermano? Usted está al revés. Es que no fui porque estaba enfermo, por eso debes de venir, porque Dios es el que sana a los enfermos. Dios es el que tiene la respuesta, Dios es el que tiene la medicina. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios. Los planes de Dios para esta mujer. Aunque Dios puede usar la ciencia, medicina y doctores, muchas veces Él anula todo lo que está porque quiere hacer un milagro en nuestras vidas. ¿Entiende? Para que nadie se glorifique, nadie se gloríe. El Señor dejó que esta mujer acabara con todos sus recursos y que nadie la sanara. Con un médico, con otro, hermanos, fue a todas las compañías de hospitales, nadie la pudo sanar, pero Dios tenía un plan con ella. Y hay veces, hermanos, que Dios, hermanos, permite, hermano, que vayamos y vayamos aquí y no hay ninguna sanidad, porque Dios se quiere glorificar. Porque Dios quiere, hermano, como el hijo pródigo, hasta que quedó en la calle, quedó inservible. Hasta entonces, hermanos, el Señor hizo un milagro y ese muchacho fue restaurado. Para cuando Dios te restaure, no te des a ti la gloria y digas, es que fue el médico, el gran cirujano. No, ni los médicos, ni los cirujanos, ni la medicina pudo hacer nada por mí. Para allí está Tony, hermano, rápidamente ahí llegó el doctor. Usted no tiene nada, no sé por qué lo trajeron acá. Gracias a Dios, hermanos. Entonces, antes de que vayas al médico, primeramente tienes que venir a Jesús. Ahora, si vienes a Jesús y no te sanas, entonces probablemente Dios quiere que vayas al médico. Pero primeramente tienes que venir a Jesús, porque hay cosas que quizás estamos comiendo mal. Hay cosas que estamos nosotros, hermanos, haciendo mal, y a lo mejor necesitamos un médico que nos diga, tienes que cambiar de alimento, tienes que cambiar de esto, tienes que hacer esto. Pero primeramente debemos de ir a Dios, porque déjeme decirle una cosa, si su enfermedad es espiritual, ni el mejor médico lo va a curar. Pero si es física, probablemente va a haber una respuesta, pero Dios puede sanar lo físico y lo espiritual. Amén. Ahora, si es una enfermedad espiritual, solamente Dios la puede sanar. Hay gente que está enferma espiritualmente, hay gente que está enferma físicamente también, porque hay enfermedades espirituales que también enferman nuestro cuerpo. Por ejemplo, el tener odio contra una persona es una enfermedad espiritual. Y si tú tienes odio contra una persona, te vas a enfermar. El médico no te puede dar pastillas, no te puede dar inyecciones, no te puede dar recetas, porque no te vas a sanar. Te vas a sanar cuando perdones. Amén. Entonces esas enfermedades el Señor las sana, porque cuando tú vienes acá el Señor te dice, andas mal en esto, sana y perdona y te vas a sanar. Entonces es diferente. Dice, mire, en segunda de Crónicas 16:12, vamos a mirar qué dice ahí en segunda de Crónicas 16:12. Vamos a ver. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era ¿qué? Grave. Pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Ahora, Dios quizás le permitió a Asa enfermarse porque él iba a hacer un milagro en él.
Pero Asa ya tenía un problema. Asa, por ejemplo, dice, si usted lee un poquito más atrás la historia, el rey Asa dice que le mandó un mensaje el enemigo, y él era rey en Judá. Y entonces venía un ejército a destruirlo. Y dice la palabra del Señor que cuando oyó que venían a destruirlo, él inmediatamente se fue a otros ejércitos para pedirles ayuda. Y llevó oro, llevó todos los utensilios del templo y todo para entregárselos al rey para que le ayudara en la guerra. Entonces vino un profeta y le dice el Señor esto: por cuanto tú buscaste apoyo de los hombres y no te apoyaste en Dios, viene un juicio contra ti. Porque dice, en las otras guerras que tú enfrentaste, los libios y otros ejércitos que vinieron eran como las arenas de la mar, varios ejércitos, y yo te di la victoria porque me buscaste a mí. Y ahora, ¿por qué te vas a buscar a otros y le das todos tus tesoros por lo que has hecho y no has puesto tu confianza en Dios? Vas a perecer, le dijo. ¿Y sabe qué? Después de esto vino el juicio y se enfermó Asa. Y se enfermó de los pies de una enfermedad grave. Y otra vez, en lugar de buscar a Dios, ¿qué hizo? Buscó al médico. Y entonces ya no se sanó. Él murió, si usted sigue leyendo. Él murió porque muchas de las veces Dios permite pruebas, Dios permite dificultades en nuestras vidas, porque Él quiere que te acerques más a Él. Él quiere que lo busques, que te quebrante. Pero en lugar de eso, mire, Asa, cuando llegó el profeta a darle el mensaje de parte del Señor, hermano, si usted sigue leyendo, dice la Biblia que Asa se enfureció, lo agarró y lo metió a la cárcel. En lugar de arrepentirse y decir, ¿sabes qué? He hecho mal, me he apoyado en los hombres y no en Dios. No, dice la Biblia que se enfureció y lo llevó a la cárcel, hermano. Porque muchas de las veces, hermanos, hay predicaciones que nos tocan, que vienen de parte del Señor directamente, y en lugar de pasar al altar y arrodillarnos, nos enojamos con el predicador. Y esto fue lo que hizo este hombre. Se enojó y luego después le vino una enfermedad terrible. Y otra vez, en lugar de venir acá, Señor, ayúdame, perdóname, estoy enfermo, se fue con los médicos, no te necesito. Y así hay mucha gente, se siente enferma. Yo no digo que no vayas un día con los médicos, pero antes de ir con los médicos tienes que venir a Dios. Porque Dios a lo mejor te está esperando. A lo mejor Él ha permitido esa prueba, ha permitido esa enfermedad, ha permitido ese huracán que viene contra ti. Y no es para que te alejes de la iglesia, no es para que busques ayuda en otras personas, es para que te apoyes en Dios, porque Él es el único que te puede dar la victoria. Pero hay que tener fe en ese Dios. Gloria a Dios, gracias a Dios. Entonces se toma riesgo para ver un milagro de Dios. ¿Hasta dónde está usted dispuesto a arriesgarse para recibir un milagro? Mire esta mujer. Algunos hermanos se irritan cuando se les llama la atención. Algunos no se arriesgan cuando viene el Señor a hacer un milagro. Mire, hay muchos de ustedes que no se arriesgan ni siquiera a pasar aquí al altar, porque hacen un llamamiento y no se arriesgan a nada porque no tienen fe. Pero esta mujer, mire, hermano, lo que venía diciendo, por eso es muy importante. Dice la Biblia que venía diciendo en su corazón. Bueno, ahí lo leímos, ¿no? Dice que venía diciendo en Mateo 9:20, y aquí una mujer enferma de flujo de 12 años se le acercó por detrás y tocando el borde fue sanada, porque decía dentro de sí, si tan solo tocase el borde de su manto seré sana. Y esa es la fe. Ahora, ¿qué es lo que estás diciendo tú? Esta decía, yo voy a tocar el borde de su manto y voy a sanar. Yo sé que voy a sanar. Yo sé que este flujo de sangre se va a ir porque nada más que toque el borde. Ella decía dentro de sí, y ahí tiene la actitud positiva, hermano, que debemos de traer. Quizás vienes a la iglesia triste, deprimido, hermano, cabizbajo, una mala noticia, pero tú dices, yo voy a pasar al altar y si siento el toque del Señor, yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que Dios me va a sacar de este problema, yo sé que el Señor me va a sanar de esta enfermedad. Eso venía diciendo solamente ella, si tan solo tocase el borde de su manto. Y yo sé, ella se pudo quedar en su casa, en la camilla, diciendo, ni modo, me rindo. Tenía 12 años de sufrimiento,
y en lugar de darse un balazo se levantó y arrastrando, huesuda, enferma, hermanos, aleluya, se arrastró. Y cuando el Señor miró su fe, dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz a tu casa. Esta clase de fe es la que necesita la iglesia hoy en día, hermano. Una fe, hermano, que mueva montañas en el nombre de Jesús. Si tan solo logro llegar a la iglesia, yo sé que tengo una respuesta. Si tan solo logro entrar al templo, yo sé que me voy a sanar. Esto era lo que venía diciendo, hermano, porque tal como el hombre piensa, así le sucede, hermano. Por eso tenemos que pensar: yo sé que esto se resuelve, yo sé que esto va a ser un milagro, yo sé que Dios se va a glorificar, hermano. Y si Dios te está permitiendo una prueba, es para darte la victoria. Es para que digas un día: Dios me sanó de mi enfermedad, Dios me sanó del cáncer, Dios me sanó mi matrimonio. Dele gloria al Señor. Este es el poder del pensamiento positivo. No creo que Dios sane mi matrimonio. Esto va para el suelo. Esto ya no se arregla. Pues tú te atas en las palabras de tu corazón. Que te van a correr del trabajo, no importa. Si me corren, Dios tiene un trabajo mejor todavía. Esto no me va a quitar el vuelo a mí. Esto no me va a quitar la fe. Esto es solamente una prueba. Entonces, hermanos, aleluya, no digas: es que no sirvo para nada, es que la gente no me apoya, es que mi grupo no se multiplica. No, esta mujer decía: si tan solo tocar el borde de su manto, yo voy a sanar. Estaba en peor condición que nosotros, pero decía: yo sé que esto va a ser un milagro, esto va a salir adelante, Dios me va a sanar y se va a ir la enfermedad de 12 años, la esterilidad de 12 años. ¿Cuántos años tienes con esa enfermedad? ¿Cuántos años tienes con ese matrimonio caído? ¿Cuántos años tienes derrotado, hermano? Pero si tú empiezas a pensar: yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que Dios me va a restaurar, yo sé que Dios va a sanar mi matrimonio, yo sé que Dios me va a levantar en mi empresa, yo sé que, aleluya, gloria a Cristo Jesús. Jairo, dice la Biblia que Jairo vino y dijo: Señor, ten misericordia de mí, mi hija se está muriendo de una fiebre. Y el Señor le dijo: ten fe, yo voy a sanarla. Y cuando iba por el camino fue cuando le salió esta mujer. Y ahí, hermanos, estuvo hablando con ella y todo eso. Y Jairo, desesperado: Señor, se está muriendo mi hija. Y el Señor le dijo: si tan solo crees, no te preocupes. Pero cuando le dice esto, le hace una seña a su esposa desde allá, desde lejos, llorando. Dijo: ya, no lo molestes, mi hija ya murió, está muerta. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? No está muerta, solamente duerme. Pero Señor, y dice la Biblia que cuando llegaron ahí, estaba tendida la jovencita, estaba muerta. Pero otra vez le dice el Señor, le dice: no te preocupes, ella solamente duerme. Y solamente con 2 palabras abrió los ojos y la levantó. Porque para Dios no hay nada imposible. Si tienes un hijo que está lejos del Señor, si tienes un hijo que anda en la parranda, el Señor te dice: no te preocupes, solo está dormido. Lo voy a despertar un día de estos, lo voy a levantar un día de estos. Está dormido, solamente es un sueño. Pero Dios en un instante puede cambiar a ese joven, a esa señorita, a ese esposo, hermano. Pero tú solamente dices: está dormido, pero Dios lo va a despertar. Está dormido, pero Dios lo va a levantar. Está dormido, pero para Dios no hay nada imposible. Ten fe, iglesia, ten fe. Ya estamos en un nivel que debemos de tener más fe, mis amigos. La iglesia Ríos de Agua Viva ya está en otro nivel. ¿Sabe por qué? Porque estamos siendo de influencia a otras iglesias, a otros países, hermano. Aquí se necesita gente de fe, gente que diga: sí se puede. Ya Dios nos lo ha demostrado. Ya otros no pueden llegar a esos grupos, nosotros ya llegamos. Otros no pueden, hermano, construir un templo, nosotros ya lo logramos. ¿Sabe por qué? Porque estamos en otro nivel. Y usted tiene que creer que el Dios que nos ha protegido desde la 99 y nos ha traído de gloria en gloria, todavía no ha terminado con nosotros, hermano. Ten fe que te vas a multiplicar. Ten fe que eso va a suceder. Yo sé que algunos no creen. Cuando entró a despertar aquella niña, dijo: échenme estos para afuera. Y dejó a Pedro, a Juan y quién sabe otros, porque ellos tenían fe. Los otros, con su incredulidad, iban a destruir el milagro. Por eso usted tiene que tener fe.
Si es de este partido, usted tiene que tener fe. Imagínese usted, 52 días y los muros se edificaron de Jerusalén. Pero ¿sabe por qué? Porque todas las familias, no había uno que no tuviera la pala, hermanos, no tuviera la carretilla, no tuviera, hermano, la llana, hermano, arreglando, poniendo piedras, picando piedras, y uno corría para allá, otro para acá, y sucedió un milagro que no había sucedido en toda la vida de este mundo, que en 52 días hayan levantado todos los muros de Jerusalén. Pero ¿sabe por qué? Porque todos se pusieron a trabajar, hermano. Allí no había perezosos, allí no había solamente gente estancada. Y eso es lo que yo quiero en esta iglesia, que todos sin excepción, todos, hermanos, aleluya. Porque si usted no trabaja, hermano, se va a llenar de artritis, hermano, se va a caer de la silla y se va a desnucar, por favor. Así le pasó a Elí, cayó para atrás y se desnucó. Así que todos. Y hay algunos que qué trabajo me da. Hasta ahorita tengo ya 30 años predicándole aquí y todavía no los convenzo. Sí, ¿cuántos años tenemos con células? 18, 20 años. Pero ahí están las piedras. Nadie los mueve. Pero le vamos a dar con martillo y con todo. Ahora sí. Vamos a darle duro, porque durante 2 meses es pura fe los viernes, hermanos. Y traiga esos incrédulos, que del oír viene la fe. Y la próxima semana viene el hermano Roberto Sández para predicarnos de la fe. Ese hombre es un hombre de fe, hermanos, aleluya. Y voy a estar predicando de fe, porque vamos a lograr los 350 grupos, hermano. Y si no los podemos lograr, hasta mando a 2 y los levanto a la brava y los mando. Sí. Ya les voy a decir, para poder ser miembro en esta iglesia tiene que hacerse líder. Todavía no, para que ya no usen ese pretexto y ya no vayan a la iglesia. Hasta después que hayamos dejado hasta los intestinos aquí hablándoles de la fe. Y si usted no agarró la onda, ya no sirve para nada, Dios mío. ¿Alguien de aquí necesita un milagro? No sé cuál sea su obstáculo, pero sí sé que cuando uno se arriesga y acepta con fe las cosas del Señor, puede recibir un milagro. No esperes 12 años para que pueda suceder un milagro. Este esperó 12 años. Y quizás ella no había oído hablar del Señor, pero ya tenía días oyendo. Pero ella dijo, me voy a levantar. Ya son 15 años con esta enfermedad. Me voy a levantar y lo voy a buscar, aunque me pisen, aunque me mueran, que me arrastren, que me reprenda. Y dice, si tan solo, no dijo si lo abrazo, si Él pone las manos sobre mí, si me unge con las, no, solamente con tocarle el borde del manto, yo sé que seré sana. Y el Señor le agradó esa fe, gloria a Dios. Es una fe que humanamente era imposible por tantas cosas, pero para Dios todo es posible. Yo quiero que empiece usted a creer que Dios puede hacer un milagro en su vida. Y aunque la mentalidad, la ciencia médica, el diablo le ataque y diga que no sirva, no le haga caso al diablo. La fe es la certeza de lo que se espera y estar convencidísimo de lo que todavía no vemos. Todavía no vemos nada, pero ya lo creemos. Todavía nuestro hijo anda perdido, el esposo anda perdido, pero tú ya lo crees, porque esa es la fe. Usted, como aquella señora, hermano, su hijo marihuano, su hijo perdido, y cuando tocaba la puerta entraba todo borracho a su casa y decía a su mamá, a su grupo pequeño, no se preocupen, ahí viene el nuevo pastor de la iglesia, no se preocupen, ahí viene el pastor de la iglesia. Ese entraba borracho tumbando puertas, hermano, y él lo decía en serio. Él va a ser un pastor de una iglesia, hermano. No pasó ni un año cuando este joven se entregó, hermano, y dice que ahora es un pastor de una iglesia. ¿Sabe por qué? Porque su madre, hermano, creyó esperanza contra esperanza y creyó que su hijo iba a ser sano. Hermano, yo veo a mis hijos, dos hijos de mi familia no vienen a la iglesia, pero hoy la miré a mi hija, dije, está dormida solamente, pero Dios un día de esto la va a despertar y la vas a encontrar testificando aquí en el altar, porque para Dios no hay nada imposible. Y entre tanto que yo le predico esto, el Señor me está dando fe. Y fe, gloria a Dios. Póngase de pie ahora. Fe que produce milagros. Fe que produce milagros. Yo no sé cuál sea tu problema, tu preocupación, la noticia que te dieron ahora, pero Dios me dio este mensaje para ti.
para decir, solamente haz lo que hizo esta mujer. Siémbrate en tu mente y en tu corazón. Yo sé que me va a sanar. Si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Tal como lo confesó, tal como lo pensó, tal como lo dijo, así le sucedió. Ven a este lugar, vamos a orar por ti. Si tienes alguna necesidad, algún problema que te está quitando el sueño, alguna situación que te ha espantado. Mira, si no toma riesgos, una persona que no toma riesgos es porque no tiene fe. La fe es la que te hace tomar riesgos imposibles. Fe no es decir, me voy a multiplicar porque ya tengo 2. Esa no es fe. Eso ya es normal que te vas a multiplicar. Pero fe es decir, hay 2 tristes aquí. Pero gracias a Dios porque ya veo mi multiplicación. Ya veo esa fiesta que vamos a tener acá. Ella hizo su parte. Mire, hay matrimonios que se están destruyendo. ¿Y sabe cuáles son los que van a salir adelante y van a terminar felices? Los que están haciendo su parte. Llegan aquí cansados los hermanos el lunes, pero Dios está mirando. Ok, te pudiste quedar en tu casa, pero veniste a escuchar la palabra. Te pudiste justificar diciendo, estoy enferma, estoy en la camilla, yo no puedo ir, mejor que oren por mí. Pero ella no esperó eso, ella se arrastró y se vino como pudo. Y cuando Dios miró la fe de esta mujer, le dijo, hija, eres libre de que tu azote, eres libre de tu enfermedad, vete en paz. Qué tremendo, hermanos. Yo no sé qué vas a orar ahora, pero el enemigo quiere quitarte el ánimo, quiere quitarte la fe, quiere quitarte lo poco que has logrado, para decirte que no va a suceder nada, para decirte que no ores, que es imposible, para decirte que vas a perder la casa, que vas a perder el trabajo, que vas a perder tu familia. Eso es lo que el diablo dice. ¿A quién vas a creer? ¿Al reporte del diablo o al reporte del Señor? El Señor dice, ninguna arma contra ti va a prosperar. Ninguna arma contra ti va a prosperar, pero debes de creerlo y debes de decirlo, ninguna arma. Porque tengo ángeles alrededor de mí que me guardan, que me protegen. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.